¿Estás con cansancio permanente? ¿Estás pálida o pálido? ¿Tienes ganas de comer sustancias extrañas como hielo, como tierra, por ejemplo? Puede ser una anemia por deficiencia de hierro. Empezamos. ¿Qué tal, amigos? Te saluda Edelvid Alonso Aldevilla, yo internista, y en esta oportunidad te traigo otro tema sobre medicina. Acompáñame. Bien, efectivamente lo que vamos a hacer ahora es comentarte sobre la anemia por deficiencia de hierro. Vamos a hablar fundamentalmente de que es una anemia bastante frecuente en realidad. Muchísimas personas pueden padecer de este tipo de anemia, sobre todo las mujeres y en etapa fértil. ¿Qué es lo que suele suceder con las anemias en general? Que la sangre no tiene la cantidad suficiente de glóbulos rojos, o sea, hay una disminución de los glóbulos rojos, y esta anemia por deficiencia de hierro no es la excepción, de tal manera que los glóbulos rojos, que son estas células que están en el torrente sanguíneo y que llevan el oxígeno fundamentalmente a los tejidos, está en número y también en calidad muchas de las veces disminuido. Lo que suele generar pues la sintomatología y los signos que presentan los pacientes que cursan con anemia por deficiencia de hierro. La causa, evidentemente, la disminución del hierro en la sangre. ¿El hierro qué es? El hierro es un elemento químico que sirve para que pueda, dentro del glóbulo rojo, rescatarse, formarse la hemoglobina, y la hemoglobina sirve para que pueda fijarse en ella el oxígeno y de esta forma pueda llegar el oxígeno a los tejidos. Luego de esta descripción general vamos a relatarte los síntomas que tienen las personas. Inicialmente, cuando recién empieza la anemia, esta pasa desapercibida. De repente, molestias discretas, cierto cansancio, leve palidez que la persona o el paciente no se da cuenta. Pero luego de que se instaura la deficiencia de hierro y esta condiciona una anemia, los pacientes pueden cursar con fatiga extrema, se cansan demasiado, caminan 1-2 cuadras y comienzan a fatigarse, a cansarse. Además de ello, cursan con debilidad generalizada. La piel está pálida y generalmente las personas que conversan con ellas es el que se dan cuenta. ¿Por qué estás pálida?, le pueden preguntar a la paciente o al paciente. Si existe un aumento persistente de esta deficiencia de hierro, esto puede generar características clínicas de mayor cuidado, como por ejemplo dolor torácico, como consecuencia de que el corazón, al tener poca cantidad de sangre, al tener poca cantidad de glóbulos rojos, no distribuye de forma adecuada el oxígeno. Por lo tanto, el corazón sufre porque aumenta la cantidad de latidos. Y estos latidos pueden ser latidos cardíacos rápidos, incluso el dolor torácico se asocia a la falta de aliento. Hay dolor de cabeza muchas de las veces, mareos y vértigo incluso. Estos son síntomas bastante generales y bastante frecuentes de las personas que sufren de anemia por deficiencia de hierro. ¿Qué otros síntomas más puede presentarse? Las manos y los pies pueden estar fríos, hay inflamación o dolor en la lengua que se llama glositis, o sea, es una inflamación de la lengua denominado glositis. Las uñas asimismo están quebradizas. Hay antojos inusuales, a esto se llama pica. Entonces, ¿qué sería la pica? Son antojos inusuales de sustancias no nutritivas, como por ejemplo el hielo, la tierra o el almidón. Hay personas que tienen cierta compulsión por ingerir hielo, morder hielo o la tierra. Esta podría ser como consecuencia de la deficiencia del hierro y generando la anemia que te estoy comentando. Hay falta de apetito, especialmente en los bebés y en los niños. Entonces, cuando tú tengas un bebé o un niño que tiene una disminución del apetito, se debe pensar en la posibilidad de que esté con anemia. Ahora, ¿cuáles son las causas de esta anemia? Evidentemente, pues es el déficit
del hierro. Pero básicamente lo que teníamos que rescatar es el por qué ya tiene menos cantidad de hierro esta persona que está padeciendo de la anemia. Ese por qué es el que tenemos que definir. O sea, la falta de hierro, la disminución del hierro en el cuerpo debe de tener un porqué. Y estas son las causas probables que podrían estar asociándose a esa disminución, a ese déficit de hierro en el cuerpo, por pérdidas sanguíneas, por ejemplo. Y la otra posibilidad es que sea por falta de hierro en la dieta. Y por la incapacidad para absorber el hierro o el embarazo. ¿Qué te quiero decir con la pérdida de sangre? Hay personas que, por ejemplo, las mujeres en las menstruaciones, estas son abundantes, mucho menstrua, de tal manera que al perder de esta forma la sangre, también conjuntamente con la sangre se pierde el hierro. Por lo tanto, estas personas van a sufrir de anemia. O cualquier otra persona, puede ser varón o puede ser mujer, si es que tienen algunas enfermedades como las úlceras gástricas, algunos problemas relacionados con sangrados por alguna otra naturaleza, por ejemplo las neoplasias, estas también van a perder sangre y con ello va a haber una disminución del hierro y estas van a ser las causas. La falta de hierro en la dieta, las personas que no consumen suficiente cantidad de hierro en la dieta ya van a tener pues una disminución, un déficit de hierro, pero también las personas que son veganos, los veganos por ejemplo, ya pueden tener este tipo de inconvenientes. O cuando hay una incapacidad para absorber el hierro a nivel intestinal, ya normalmente se suele absorber el hierro, pero si el tracto intestinal está fallando, ya tiene algún problema, ese tracto intestinal no va a poder absorberse de forma adecuada el hierro, por lo tanto va a generar anemia. Y en el embarazo aumenta el metabolismo y al aumentar el metabolismo también aumentan las necesidades, o sea, se va a necesitar mayor fierro. Y al necesitarse mayor fierro, si es que no se compensa esta necesidad, ya, lo que va a suceder es que esta embarazada ya va a tener una anemia por deficiencia de hierro porque no se le está dando el aporte correspondiente, el aporte necesario. Y hay algunos factores de riesgo que van a contribuir a que se establezca esta anemia por deficiencia de hierro. Sí, las mujeres. Ya te había comentado en la diapositiva anterior las causas en las mujeres, ¿ya? Los lactantes y los niños, los vegetarianos que suelen tener restricciones dietéticas en cuanto al consumo de la carne y al no consumir carne van a tener más dificultades para poder consumir el hierro que se necesita y va a ser un factor de riesgo para establecer su anemia. Los donantes frecuentes de sangre también. Al donar frecuentemente sangre, ya la sangre se va evidentemente con el hierro que está dentro de la hemoglobina que ya te he comentado y va a haber una disminución del hierro. Ellos debieran de tener suplementos. Entonces estos son factores de riesgo. Y si nosotros no atendemos de forma adecuada, no establecemos el diagnóstico en forma adecuada, pueden haber complicaciones en estos pacientes, sí, problemas del corazón. El corazón se va a sobrecargar para tratar de aportar el oxígeno que debiera de brindar al cuerpo. Por lo tanto, el corazón puede generar problemas. Insuficiencia cardíaca de repente, algunos tipos de arritmia, infartos cardíacos, etc. Es muy, muy importante por eso proporcionar el hierro que necesita el paciente. Problemas durante el embarazo. Va a haber una disminución del crecimiento intrauterino del producto, o sea, del bebé que está creciendo. Va a haber una disminución de la tolerancia al ejercicio y al embarazo en sí por parte de la paciente. Pueden haber riesgos de complicaciones en la gestación, en el parto y en el puerperio, o sea, después del parto. Y
problemas de crecimiento, sobre todo en los bebés y en los niños menores. ¿Por qué? Porque las personas cuando tienen deficiencia de hierro hacen anemia, y esta anemia va a contribuir a que no crezca de forma adecuada los niños. Ahora, ¿cómo debiéramos de prevenir esta anemia por deficiencia de hierro? Lo que se tiene que hacer es elegir un alimento rico en hierro. ¿Y qué alimentos ricos en hierro se pueden tener? La carne roja, por ejemplo, es importantísimo. ¿Por qué? Porque tiene buena cantidad de hierro dentro de su estructura. Es por eso que los vegetarianos van a tener mayores riesgos de padecer anemia. La carne de cerdo también es importante, las aves de corral, los mariscos. En general, los productos cárnicos van a proporcionar buena cantidad del hierro que se necesita. Pero a nivel de los vegetales también podemos encontrar los vegetales de hojas verdes como las espinacas, las frutas secas como las uvas, las pasas, los damascos, los cereales, los panes y fideos fortificados, o sea, aquellos que te digan que contienen hierro, van a tener pues mayor aporte. Las arvejas como los guisantes, por ejemplo, van a tener buena cantidad de hierro. Entonces, cuando tengamos pacientes con riesgo de padecer anemia por deficiencia de hierro, ya lo que tú tienes que hacer es comentarles que debe prevenirse comiendo estos alimentos que te estoy relatando. ¿Qué otras situaciones más? Lo que se tendría que hacer es además elegir alimentos ricos en vitamina C. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la vitamina C sirve o contribuye para que la absorción del hierro sea más eficiente. Es por eso que cuando las personas toman suplementos de hierro, estos de preferencia las toman con jugos, ¿ya?, que contengan vitamina C, jugo de limón, jugo de naranja, mandarinas, etc. Y entonces la vitamina C debes de consumirla. ¿Para qué? Para que exista una absorción adecuada del hierro y esta sea mucha más eficiente, esta absorción me refiero. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El cuadro clínico es importante. Lo que tiene que hacer tu médico es evaluarte, preguntarte muchísimas situaciones relacionadas a tu ritmo de vida, a tus estilos de vida, a cómo sueles afrontar los problemas de salud, etc. Además de ello, lo que se va a hacer es evaluar el tamaño de los glóbulos rojos. Oye, ¿qué van a pedir? Van a pedir probablemente un hemograma. Y en el hemograma lo que se va a ver es las características y la calidad de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son esas células que te he comentado que dentro de ella contiene la hemoglobina y dentro de la hemoglobina contiene el hierro, ¿no? Y todo esto va a servir para que el oxígeno pueda ser transportado. Entonces, cuando existe una anemia por deficiencia de hierro, el elemento hierro tiene su símbolo Fe. ¿Cómo vamos a encontrar a los glóbulos rojos? Pequeñitos. A eso se llama microcitosis. Pero además de ello van a estar esos glóbulos rojos pálidos y a eso se llama hipocromía. Entonces, estos glóbulos rojos de la anemia por deficiencia de hierro va a ser una anemia hipocrómica y microcítica. Eso va a decirte el análisis y tu médico te va a explicar de esa forma. ¿Qué más? Vamos a tener una disminución del hematocrito. El hematocrito es el porcentaje de glóbulos rojos dentro de la sangre, ¿ya? Así que en la mujer existe una variación entre 35 y 44.9% del hematocrito es lo normal y en el varón entre 38 a 48.6. Si existe una disminución del hematocrito, esto nos va a indicar de que efectivamente está haciendo una anemia. Al sumar las características previas que te he relatado,
podríamos estar rescatando la posibilidad de que la anemia sea por deficiencia de hierro. La hemoglobina. La hemoglobina es una proteína grande que suele estar dentro del glóbulo rojo y que permite tener el hierro dentro suyo. ¿Para qué? Para que conjuntamente pueda rescatar el oxígeno y llevarlo a todo el cuerpo. La hemoglobina entonces ya también va a estar disminuida en la anemia. En la mujer los valores normales, en el varón los valores normales. Cuando están disminuidos se debe hacer el diagnóstico de anemia y se debe realizar los estudios para ver qué tipo de anemia es. Dicho sea de paso, la anemia más frecuente es la anemia ferropénica, o sea, la anemia por deficiencia de hierro. ¿Qué otro estudio de laboratorio se debe de realizar cuando se sospecha, ya, con los cuadros precedentes de que la anemia es una anemia por deficiencia de hierro? Se solicita ya los valores de ferritina. Y estos valores, esta ferritina es una proteína y esta proteína permite almacenar el hierro en el cuerpo. Entonces, si no existe hierro, también va a haber una disminución de la ferritina. Entonces, está baja cuando hay déficit de hierro. Sería un valor o un dato muy llamativo para decir que el paciente o la paciente está cursando con una anemia por deficiencia de hierro. Además de ello, cuando existen otras causas, ¿ya? Lo que se podría hacer, si el paciente, por ejemplo, tiene sangrados, tal como habíamos comentado, se podría realizar una endoscopía. ¿Para qué? Para buscar dónde está perdiendo sangre. Asimismo, si es que existen sangrados, como por ejemplo en los pólipos colónicos, la colonoscopía, que es una endoscopía baja, también está indicado. ¿Qué otras? Las ecografías. ¿Para qué? Para que se pueda determinar dónde está el origen de la anemia. La ecografía, entonces, estos son componentes de ayuda diagnóstica para poder establecer el por qué el paciente está presentando anemia por déficit de hierro. Muy bien. ¿Y el tratamiento? ¿Cuál será el tratamiento? Lo que se tiene que hacer es tratar la causa de fondo. O sea, ya sabemos que el paciente está teniendo una anemia por déficit de hierro. Entonces, debo de saber si esta anemia es por falta de aporte. Su dieta está mal, por pérdidas extrañas, está sangrando, está menstruando mucho, tiene una neoplasia, tiene una úlcera, tiene un pólipo que hace de que sangre. Las hemorroides persistentes, por ejemplo, sin tratamiento, puede generar deficiencia, anemia por deficiencia de hierro, etc. Entonces, lo que se tiene que hacer es saber el motivo por el que el paciente está teniendo una anemia por déficit de hierro, y a eso se llama tratar la causa de fondo. Se tendría que dar medicinas, por ejemplo, en las mujeres que menstruan mucho. Las personas que menstruan mucho se anemizan. ¿Por qué? Porque evidentemente pierden mucho hierro y estas no son compensadas. Entonces se le tendría que dar medicinas para mejorar esto. Las personas que además de ello pueden tener úlceras estomacales, úlceras duodenales, probablemente se estaría asociando la presencia del Helicobacter pylori, que es un condicionante, es una bacteria que es condicionante para la presencia de úlceras o incluso neoplasias. Entonces lo que se tendría que dar es antibióticos para erradicar este Helicobacter pylori. O en todo caso, si tenemos pólipos en el paciente o si existe alguna neoplasia que está permanentemente sangrando, la cirugía sería otra de las formas de tratar la causa de fondo. Y por último, establecer, además de ello, el suplemento de hierro. Si tengo una paciente que está gestando, ¿ya? El consumo y el metabolismo aumenta tremendamente. ¿Qué es lo que tengo que darle? Suplementarle el hierro, por ejemplo, ¿no? O sea, ese sería el ejemplo. Bien, y sobre los suplementos de hierro, ¿qué se tendría que brindar? Primero,
el médico, tu médico tratante, tiene que establecer el diagnóstico y definir la pauta terapéutica. ¿Por qué? Porque el consumo de hierro en forma indiscriminada se puede acumular en el organismo y te puede hacer daño. Por eso no te automediques. Entonces, sobre los suplementos de hierro, ¿qué se debe tener en cuenta? Toma los comprimidos de hierro en el estómago vacío. ¿Por qué? Porque de esta forma la absorción intestinal va a ser más efectiva. No tomes estos suplementos de hierro con antiácidos. ¿Por qué? Porque los antiácidos suelen juntarse con el hierro y no permiten una absorción adecuada a nivel intestinal. ¿Qué más se tendría que hablar de la terapéutica con suplementos de hierro? Toma comprimidos de hierro conjuntamente con la vitamina C. Ya te había comentado que la vitamina C lo que hace es juntarse con el hierro para que pueda absorberse de forma adecuada en el intestino. Muy bien, eso es todo. Espero que sea de tu agrado. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar presente. Ten un grandioso día.